El segundo capítulo, hermanos, de este libro se llama La fe aparta los dos reinos. Y ahí en el libro viene una imagen, hermanos, donde de un extracto del libro El espejo de los mártires, donde nos dice que los cristianos sufrieron grandemente bajo los emperadores Diocleciano y Maximiliano en el año 301 después de Cristo. Ahora, dice que los romanos echaron a muchos cristianos a las fieras y de otras maneras también los mataron porque como hijos de Dios, estos no se juntaron con el sistema político, social o espiritual de este mundo. Ahora, el propósito de este capítulo, hermanos, es ver la fe de los siervos del reino de Cristo que los aparta del reino del mundo. ¿Sí? Y para esto tenemos ahí un texto de memoria, un versículo que es en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esto se cumplió, hermanos, lo que es Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, esto se cumplió cuando el Señor Jesucristo resucitó y le dio el golpe mortal a la serpiente, a Satanás. Cuando Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y ganó la victoria para sus hijos, para nosotros, para aquellos que el Señor ha escogido para sí. Así que ese es el texto de memoria, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ahí, hermanos, en el libro vienen algunas preguntas con pasajes bíblicos para poder contestarlas. Y uno de los pasajes bíblicos que tiene mucho que ver con este estudio es ahí en Juan, en capítulo 17, versículos 9 al 16, y voy a dar lectura a este pasaje. Ahí ustedes busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 9 al 16, que dice así: oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Mientras estuve con ellos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice en las Escrituras: ahora voy a donde tú estás, pero digo esto mientras que estoy en el mundo, para que se llenen de toda mi alegría. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Aquí el Señor, hermanos, el Señor Jesús, claramente está orando por sus discípulos y por aquellos que habíamos de creer a través de su testimonio. Y en esta oración estamos incluidos tú y yo, hermanos. O sea, el Señor está orando por nosotros, para que el Señor nos guarde de este mundo, para que el Señor nos guarde de los peligros del mundo y de los ataques del enemigo. Por eso está diciendo: no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Así que, como lo dice aquí el Señor, ya no somos del mundo. Ahora, ahí Juan, en su primera carta, también menciona en el capítulo 2, versículos 15 al 17, primera de Juan 2, 15 al 17, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre.
Y aquí Juan nos dice que no amemos a este mundo ni las cosas que este mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece este mundo, hermanos? Pues la vanagloria, la tentación, el orgullo, las cosas materiales. Nos ofrece muchas cosas este mundo. Pero por eso dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y como dice, nada de esto proviene del Padre. Ahí mismo en Primera de Juan 2, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 13, también dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Y el versículo 13 dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el 11, y en el 13 también dice Juan, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Por eso, hermanos, en este estudio, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo que es el reino de Cristo y el reino de este mundo, que son dos reinos totalmente diferentes, dos reinos totalmente antagónicos, que no se pueden llevar el uno con el otro. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Señor Jesús dijo también, yo nada tengo que ver con el príncipe de este mundo, que es Satanás. O sea, el Señor nada tiene que ver con este mundo. Por eso también nosotros como cristianos, hermanos, nada tenemos que ver con este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al reino celestial, al reino de Dios. Por eso estamos aquí de paso. Así que ahí en esta primera pregunta, hermanos, dice, ¿aman al mundo los cristianos? Ahí ustedes debieron haber contestado, explicar, sí, por qué el cristiano no puede amar a este mundo. ¿Sí? Ahí ustedes tienen que anotarle. Y en la segunda pregunta dice, ¿por qué existe conflicto entre el mundo y el cristiano? Y ahí nos lleva al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 18 al 20. Ahí en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 18 al 20, dice, entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecer a nuestro Dios, a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Así que aquí en este texto, hermanos, hay un conflicto entre el mundo y el cristiano. ¿Sí? Aquí les estaban prohibiendo a Pedro y a Juan que ellos siguieran hablando en el nombre de Jesús, que ellos siguieran proclamando el nombre de Jesús, a lo cual ellos responden esto: no podemos obedecer a esa orden. Primero tenemos que obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice que aun si nosotros callamos, las piedras hablarán. Por eso es que Dios nos ha encomendado el misterio de la reconciliación, que es predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que su palabra pueda penetrar en aquellos corazones que aún no han sido conquistados todavía y que Satanás los tiene en sus manos. Así que ahí en este pasaje, también en Hechos capítulo 5, versículo 29, también dice de la siguiente manera: pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Por aquí se les estaba prohibiendo predicar el Evangelio. Por eso es que ellos no podían sujetarse y obedecer a lo que los gobernantes les estaban diciendo de que no predicaran el Evangelio. Ahora, hermanos, con esta pandemia, gracias a Dios, no se nos ha prohibido predicar el Evangelio. Gracias al Señor podemos seguir predicando a través de este medio. Así que, de hecho, en China, hermanos, yo por ahí vi unas noticias que en China sí se les está prohibiendo
a los cristianos predicar por estos medios, por las redes sociales. Allá en China hay persecución de cristianos. En China, los gobernantes, hermanos, son idólatras, son ateos, ¿verdad? Y por eso ellos están en contra de que se predique el evangelio. O sea, aún a pesar de la pandemia y de la situación, allá en China se está prohibiendo que se predique el evangelio, aún por las redes sociales. Por eso, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por esta libertad que tenemos de poder predicar el mensaje del evangelio a todas las personas. Y mientras el Señor nos lo permita hacer, hermanos, tenemos que aprovechar estos momentos para seguir predicando su palabra. Así que dice, ¿por qué existe conflicto entre el mundo y el cristiano? Pues ahí ustedes tienen que contestar esa pregunta. Y la pregunta 3 dice, que comparemos los deberes del cristiano con los del gobierno civil, según Romanos capítulo 12 y Romanos capítulo 13. De hecho, ahí en Romanos capítulo 12, hermanos, pues nos habla de los deberes que tenemos como cristianos con el Señor y de los deberes que tenemos también con nuestra iglesia como hermanos. Entonces, el capítulo 12 de Romanos nos habla precisamente de esos deberes. ¿Sí? Ahí en Romanos, por ejemplo, dice, dediquen sus vidas a Dios. ¿Sí? El domingo estuve predicando sobre este asunto, dedicar nuestra vida al Señor. Y dice ahí en Romanos 12:6, pero Dios en su generoso amor les ha dado a cada uno de ustedes dones diferentes. Y ya empieza a hablar de los dones que nos ha dado, cuáles son nuestros deberes como cristianos hacia Dios y hacia nuestra iglesia, hacia nuestra comunidad. Y también en el capítulo 13 habla de los deberes que el cristiano tiene hacia el gobierno. Cuando dice todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Entonces, aquí nos habla de dos deberes diferentes. Como cristianos, hermanos, tenemos el deber de vivir una vida piadosa para nuestro Señor, una vida dedicada a Dios, pero también tener una vida, tenemos deberes con nuestros hermanos en la fe, con nuestra iglesia. Tenemos deberes de servirnos los unos a los otros, y en el capítulo 13, pues los deberes que tenemos con el gobierno, ¿verdad? Como el Señor lo dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que, hermanos, aquí en esta tercera pregunta, ustedes tienen que explicar la comparación que hay de los deberes del cristiano con los deberes del gobierno civil. Son las tres preguntas que vienen. Ahora, en este capítulo, hermanos, también nos habla de la doctrina de los dos reinos, ¿verdad? Pero antes de entrar a esa doctrina, quiero compartir, porque ahí viene nos manda a leer sobre un capítulo titulado Un obispo comido por leones, del libro En el vientre de la ballena, ¿sí? Y yo estaba consultando, hermanos, acerca de ese capítulo, y el obispo que fue comido por los leones fue Ignacio de Antioquía. Ahora, el emperador Vespasiano, que inició su obra en el segundo año de su reinado, él empezó a construir lo que es el Coliseo romano, en el año 72 después de Cristo. Pero él murió antes de haber terminado esa construcción, la cual su hijo Tito la terminó en el año 80 después de Cristo. Ahora, Tito fue el que invadió a Jerusalén en el año 70, cuando entran y destruyen Jerusalén, destruyen el templo, ¿sí? Tito de Roma, enviado por Vespasiano, el emperador, su padre. Entonces, de ellos estamos hablando. Ellos fueron los que construyeron el Coliseo romano, donde se llevaba a los cristianos como mártires, donde los echaban a los leones, donde los quemaban vivos, ¿sí? Donde ellos lo usaban como diversión, los romanos. Ahora, dentro de ese Coliseo, Ignacio de Antioquía, hermanos, de hecho poco se sabe de la vida familiar de Ignacio de Antioquía. Casi todo lo que hoy se sabe de él proviene de las 7 cartas que él mismo escribió mientras era llevado al martirio. Ahora, se dice que fue el tercer obispo de Antioquía, ¿sí? Fue el tercer obispo,
Inclusive, hermanos, se dice que fue el niño al que el Señor Jesucristo llamó para invitar a sus apóstoles a hacerse como niños. Hoy en este día, ¿verdad? Es Día del Niño, se festeja el Día del Niño, ¿verdad? Por ahí estuvimos felicitando por el WhatsApp, ¿verdad? Inclusive yo puse el pasaje en el cual el Señor dice, dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y al niño que el Señor llamó, que puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, fue precisamente Ignacio de Antioquía, hermanos, este niño, según la historia. Ahora, Ignacio, como lo decía, fue el tercer obispo de Antioquía, la cual estaba situada en Siria. La ciudad era una de las más importantes de toda la cristiandad, e Ignacio fue discípulo de Juan, el evangelista, y también designado por el apóstol Pedro como sucesor de él para asumir el cargo en aquella iglesia. Fue allí donde se empezó a llamar cristianos a los discípulos de Cristo, por primera vez. Fue allí donde Ignacio se refirió a la iglesia como católica, es decir, universal. La palabra católica significa universal. Y Antioquía, ahora sí que Antioquía en orden de importancia se situaba solo detrás de Roma y de Alejandría, de la ciudad de Alejandría. Ahora, era una ciudad con gran número de cristianos. Antioquía era gobernada bajo las órdenes del emperador Trajano en ese tiempo, que bien, al principio Trajano respetó a los cristianos, pero después los persiguió por oponerse a los dioses que él adoraba. E Ignacio fue arrestado por negarse a adorar a esos dioses de Trajano y por proclamar la existencia de un solo Dios verdadero. Ahora, Ignacio de Antioquía fue conducido a Roma para ser martirizado. Durante el viaje escribió sus famosas 7 cartas que se pueden dividir en 2 grupos. Las primeras 6 cartas iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor, pero para exhortarles a mantener la unidad interna y poder prevenirlas contra las enseñanzas de los judaizantes, entre otras cosas. Ahora, la 7ª carta está dirigida a la iglesia de Roma precisamente, y en ella Ignacio les pide que no intercedan por él para salvarle del martirio. Y ojo con esto, hermanos. Al contrario, Ignacio de Antioquía les escribió lo siguiente: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue, dice él, allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos y desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos, con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesucristo. ¿Se imaginan estas palabras que Ignacio de Antioquía mencionó antes de ser martirizado? O sea, no cualquiera, hermanos, diría esto. No oren por mí, hermanos. Es como si yo les dijera, hermanos, no oren por mí para que Dios me libre de esta prueba. No oren por mí para que Dios me libre de esta situación. Eso es lo que Ignacio de Antioquía estaba pidiendo, hermanos. Por eso, en cada parada de viaje, Ignacio de Antioquía aprovechaba para reunirse con los cristianos de aquella zona, que salían junto con su obispo para escuchar a Ignacio y recibir su bendición. Por eso, al llegar a Roma, fue conducido Ignacio al Coliseo, donde fue echado a la tierra para ser devorado por las fieras. Las autoridades soltaron 2 leones hambrientos que destrozaron a Ignacio, otorgándole la gloriosa corona del martirio que tanto ansiaba por amor a Jesucristo su Señor. Por eso Ignacio murió en el año 107 y sus restos fueron trasladados de nuevo a Antioquía. O sea, este es un testimonio, ahora sí que muy, a lo mejor perturbador para algunos, pero es un testimonio, hermanos, de un hombre que no le importó ser echado a los leones
porque sabía que estaba muriendo por su fe. Sabía que estaba muriendo por su Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesús es nuestro Rey. Dice la Biblia, Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él mismo lo dijo. Pero también el Señor nos hizo saber que su reino no viene con advertencia. Ningún humano puede ver el reino de Cristo aquí en la tierra, porque su reino está entre los creyentes. Ahí en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, dice lo siguiente el Señor. Lucas 17, 20 y 21. Dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad Dios ya reina entre ustedes. O sea, refiriéndose, hermanos, a que el reino de Dios ya había llegado a esta tierra. Que el reino de Dios está en esta tierra a través de la vida de los creyentes. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, nos hizo saber que su reino no viene con advertencia, sino que el reino de Dios llegó cuando Cristo pisó este planeta Tierra, hermanos. El reino de Dios está entre nosotros. Y Juan lo dice también en su evangelio, ¿verdad? El cual habitó entre nosotros. Ahora, si somos creyentes fieles, hermanos, entendamos esto. Pertenecemos en un sentido a dos reinos, por decirlo así. En primer lugar, obedecemos a Cristo como nuestro Rey, como el Rey inmortal. Y en segundo lugar, obedecemos también al gobierno civil que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero claro, yo siempre lo he dicho, hermanos, y ahorita lo veíamos en el libro de los Hechos, siempre y cuando lo que nuestro gobierno nos pida no atente contra nuestra fe. Pero de otra manera, pues como dijo el Señor, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que sujetarnos a nuestro Dios porque pertenecemos a su reino, al reino celestial, porque no somos de este mundo, pero por otro lado tenemos también deberes con nuestro gobierno en esta tierra, hermanos. Así que no podemos deslindarnos. El hecho de pertenecer al reino de Dios no nos deslinda de nuestros deberes al reino de aquí de la tierra, ¿verdad? De someternos también a nuestras autoridades. Pero primero que nada, hermanos, como lo decía, somos ciudadanos del reino de Cristo. Y algún día, pues, como dice la palabra, vamos a estar en la ciudad celestial con todos los redimidos. Pero mientras estamos en este mundo, podemos esperar, pues, el rechazo, la burla, inclusive la persecución, hermanos. No estamos exentos de eso. Pero así como el mundo maltrató al Señor Jesús, lo crucificaron, como mataron a los discípulos, ¿verdad? Y a muchos cristianos que lo han hecho aún en la actualidad, ¿sí? También, pues, nosotros no estamos exentos de todo eso. Pero tenemos que entender esto y tener en nuestra mente, hermanos, que podemos también padecer persecución. Ahora, algún día, que estemos todos reunidos en la presencia de Dios, ¿verdad? Donde dice la Biblia, pues ya no va a haber preocupaciones, ya no va a haber afanes, ya no va a haber lloro, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber quejido. Pero mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que seguir luchando contra el pecado, tenemos que seguir luchando contra las tentaciones de este mundo, tenemos que seguir luchando contra los ataques del enemigo. Ahora, vamos a comparar estos dos reinos, que de hecho ahí en el libro nos muestra los dos reinos. De un lado, el reino eterno, el reino de Dios, y por otro lado, el reino de este mundo. Por ejemplo, en el reino de Dios está gobernado por Cristo, ¿sí? En el reino del mundo está gobernado por los poderes civiles del mundo. El reino de Dios está en la mano del Padre y se conoce por su honradez, por su justicia, por su santidad y por su fidelidad. En el reino del mundo está bajo el maligno y se conoce por su corrupción, por sus tendencias al favoritismo y por su falta de cumplir lo prometido y muchas cosas más. En el reino de Dios es espiritual y es guiado por el amor y la santidad. En el reino del mundo es un mundo impío, carnal y material. En el reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento,
mientras que en el reino del mundo se entra por el nacimiento natural. En el reino de Dios está limitado a los fieles hijos de Dios, y en el reino del mundo no está limitado, sino que incluye a todo el mundo. Cuando el Señor Jesús habla en Mateo capítulo 7 sobre la puerta angosta que lleva al camino estrecho, que lleva a la vida, a eso se refiere. Así es el reino de Dios, el reino de Cristo, y el reino del mundo, que es una puerta ancha y un camino espacioso, dice, por el cual van muchas personas. En el reino de Dios se es obediente a la ley de Cristo, la cual da frutos de arrepentimiento. Mientras que en el reino del mundo se es obediente a las pasiones carnales y a la ley del pecado y de la muerte. En el reino de Dios se rechaza las tentaciones del mundo y se repudia a todos los seductores y sensuales del mundo. Mientras que en el reino del mundo se rechaza el evangelio, la cruz de Cristo, y se repudia a todos los seguidores de Cristo Jesús. Como ven, hermanos, hay una gran diferencia entre el reino de Dios y el reino del mundo. Por eso el Señor Jesús en Juan 17 está orando por sus discípulos y está orando por todos aquellos que habíamos de creer en Él. Está orando para que el Señor nos guarde de este mundo, del reino de este mundo, que el Señor nos guarde del príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a este reino, ya no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo. Tenemos que entender esto, hermanos. Pertenecemos al reino de Dios, al reino celestial. Ahora, ahí mismo el autor nos habla de la fe que aparta los dos reinos, ¿sí? Y ahí viene también un extracto del libro del Espejo de los Mártires, donde nos da un pequeño testimonio de una mujer creyente llamada Blandina, la cual dice que fue arrestada por su fe cristiana en Francia y ella murió en el año 172 después de Cristo. Los paganos la atormentaron mucho a Blandina. Por un día entero dice que la maltrataron, ¿sí? Sin embargo, aún a pesar del maltrato, de la tortura, ella no se desmayó. Dice, vez tras vez, ella dijo, yo soy cristiana. Y cada vez que lo dijo, parece que recibió más fuerza de Dios. Los verdugos, dice la historia, que la asaron en una parrilla y la echaron así a unos toros enfurecidos. Otro preso por su fe fue un joven de 15 años quien vio todos los sufrimientos de Blandina. Él estaba viendo todo. Y cuando las autoridades vieron que él no negaba su fe en Cristo Jesús, también empezaron a atormentar a este joven. El joven permaneció firme en la fe, pero su cuerpo no aguantó las heridas, las quemaduras y los azotes que le dieron. Este joven también murió como mártir. Un poco después, viendo que Blandina respiraba todavía, los verdugos, dice la historia, que la mataron cortándole la garganta. Entonces, estos son testimonios, hermanos, reales, de personas, de cristianos, que han sido muertos por su fe. En toda la historia, hermanos, del cristianismo, ha habido persecución hasta el día de hoy, hermanos. Por eso es que tenemos que estar bien afirmados, hermanos, en el Señor, porque si no estamos bien afirmados, hermanos, si llegara a venir una persecución, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso siempre ha habido esa lucha, ¿verdad?, del creyente contra el príncipe de este mundo. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra Satanás, pero también es con nuestro pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, con las tentaciones del mundo. Por eso tenemos que entender, hermanos, que ahora pertenecemos a un reino diferente, a un reino celestial. Por eso desde la antigüedad, hermanos, muchos gobiernos han creído que para mantener firme el poder político es necesario que todos piensen y practiquen lo mismo. Y durante muchos siglos este concepto causaba que la religión fuera regida en muchos países por el gobierno civil. De hecho, nos dice el autor esto. Y dice también que por el rito del bautismo los gobiernos europeos introducían a todos los niños a la religión estatal del país.
y que los cristianos verdaderos que rehusaban traer a sus niños a la pila bautismal invocaron la ira feroz de sus gobernantes. O sea, como dice el autor, tremendas olas de persecución y de terror los batían durante los siglos XVI y XVII. Y estos gobiernos se sintieron amenazados al ver cuán rápido crecía el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso, hermanos, cuando Dios permite una persecución, el reino su reino se extiende todavía más. Por eso es que Dios permite la persecución. Ahora, la Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, los que mueren por Cristo Jesús, hermanos. Pero el pueblo de Dios no son una amenaza al gobierno. ¿Por qué? Porque no aspiramos al poder político. Tales ambiciones pertenecen exclusivamente al reino de este mundo. Ahora, el mundo, dice, se ha mantenido en estado de guerra o de lucha contra los santos, contra los creyentes desde el principio de la era hasta la actualidad. Por eso los dos reinos en el siglo XXI que nos menciona el autor en su libro, ¿verdad? Tal vez pensemos que la relación entre el mundo y los cristianos se ha mejorado en este siglo. Gracias a Dios, hay muchos países, hermanos, que garantizan la libertad de conciencia y de cultos, como aquí en México, ¿verdad? Gracias a Dios que todavía tenemos esa libertad de poder predicar su palabra, de poder traer una Biblia en la calle, de poder, bueno, ahorita no nos estamos reuniendo, pero que primeramente Dios, que pase esta pandemia, esta situación, vamos a poder volvernos a reunir, hermanos. Oremos a Dios para que Dios nos permita que pasando esta pandemia podamos volvernos a reunir, podamos volver a tener nuestras reuniones de adoración a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es un privilegio, por eso tenemos que aprovechar, hermanos, que mientras Dios nos dé la oportunidad de poder predicar su palabra, de poder reunirnos, hermanos, tenemos que aprovecharlo, porque ya vimos, hermanos, ahorita en este tiempo que no podemos reunirnos, ya vimos que tenemos que aprovechar, que debemos valorar el hecho de pertenecer a una comunidad, a una iglesia, hermanos. Debemos valorar ese aspecto que Dios nos ha permitido, de pertenecer a su iglesia, de ser parte de su iglesia, hermanos. Ahora, por eso dice Pablo en 2 de Corintios 10, 3 y 4, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Y por eso dice, como en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermanos. Así que la guerra contra los santos, contra la iglesia, continúa hasta el día de hoy. En algunos países, por eso hay mucha persecución todavía, hermanos. En otros países se oprimen, o a lo mejor nos oprimen las presiones sociales y culturales, como el patriotismo, como muchas cosas que han surgido en nuestro mundo. Pero Satanás, como dice la Biblia, dice, anda como león rugiente en algunas partes buscando a quien devorar. Así que, hermanos, ¿a quién servimos? ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al reino de Dios o al reino de este mundo? Ahora, aquí hay algunas maneras en que el reino del mundo quiere enredarnos, ¿sí? Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este mundo, sino déjense transformar por medio de la renovación de su entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, nos habla el aspecto de la preocupación de lo que el gobierno nos puede dar, ya sea de servicio médico gratis, un trabajo fijo, una economía mejor o cualquier asistencia social. El cristiano, hermanos, los cristianos no debemos depender de lo que nuestros gobiernos hagan o digan, hermanos, sino nosotros debemos depender de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ya nos ha declarado en su palabra, de lo que Él ya nos ha revelado, de lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Por eso tenemos que mirar al Señor, pidiéndole en oración, según su voluntad, hermanos. Como dice el autor a los Hebreos, poner nuestros ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora pensemos en algunos ejemplos de cómo la doctrina de los dos reinos afecta a los creyentes. Primero, seguimos la no resistencia, no prestamos ningún servicio armado ni hacemos daño a nadie. No llevamos a nadie delante del tribunal,
Segundo, mantenemos la separación, ¿sí?, puesta por Dios entre la iglesia y el Estado. La iglesia no se mete en asuntos políticos. El cristiano no hace ningún trabajo para el Estado que le causaría violar principios bíblicos. Tercero, no nos conformamos al mundo en ningún aspecto de nuestra vida, ni siquiera en nuestra apariencia. Nos sujetamos a las Escrituras en todo. ¿Por qué? Porque la Escritura es la máxima autoridad de Dios para nosotros. Cuarto, no participamos en ningún yugo desigual como clubes, sindicatos, asociaciones, etcétera, etcétera. No participamos de ninguna manera en religiones falsas. Y tenemos nuestras propias, nuestros estudios bíblicos, ¿verdad?, para poder seguir educando a nuestros niños por medio de las Escrituras, por medio de la palabra. Y por último, no seguimos las diversiones mundanas, ni nos metemos en las fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo, hermanos. Por eso tenemos que entender que ya no pertenecemos a este mundo. Sí estamos en dos reinos, pero pertenecemos principalmente al reino celestial, al reino de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues yo espero que en este capítulo, en este segundo capítulo de este libro, hermanos, podamos entender este aspecto de los dos reinos, ¿sí?, que hemos estado viendo, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, que la fe nos aparta los dos reinos. O sea, ahora sí que estamos, como quien dice, no divididos, pero sí tenemos que comprender, hermanos, que si ahora estamos en Cristo, a Él es a quien nos debemos. Tenemos nuestros deberes en esta tierra, en este mundo, hermanos. Tenemos algunos deberes que cumplir y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando no viole nuestros principios bíblicos, hermanos. Así que, hermanos, pues yo quiero animarles para que sigamos continuando con este estudio sobre la fe por la cual vale morir, hermanos. Por ahí en la semana les envié un video sobre los mártires. Esta semana les voy a enviar otro video ahí al WhatsApp para que estén atentos. Y, hermanos, que sigan con la lectura de este estudio, hermanos. El próximo jueves, primeramente Dios, seguiremos con el capítulo 3 para que, hermanos, ustedes lo estén leyendo y como les digo, puedan también hacer algún comentario ahí en los mensajes, hermanos, puedan hacer alguna pregunta si hay alguna duda, hermanos. Así que, hermanos, pues les quiero invitar a que hagamos una oración, ¿verdad?, para dar concluido este segundo capítulo de este estudio. Padre bendito.